¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una tarde absolutamente nublada y cubierta en la región metropolitana. Son las 17 horas con 2 minutos y abrimos una nueva sesión de Facebook Live, esta vez para encontrarnos con la tercera jornada de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Esta iniciativa que tiene más de 10 años en la jurisdicción de la zona sur de la región metropolitana, que busca acercar la justicia a la ciudadanía, llegar a los temas más problemáticos y abordarlos desde la perspectiva técnica, es decir, desde los profesionales del Poder Judicial que dan luces y dan antecedentes de la problemática que vamos a abordar. Hoy día vamos a abordar un tema complejo, difícil de comprender, de tomar y también de solucionar, como es la violencia intrafamiliar. Vamos a tener un panel de expertos, vamos a estar incorporados con ministro de Corte de Apelaciones, jueces y también una consejera técnica para poder dialogar sobre lo que es la violencia intrafamiliar, cómo denunciarla, cómo informarse de sus derechos y cómo esperar finalmente la reacción y el trabajo de la justicia frente a este fenómeno. Saludamos también a la comunidad educativa. Siempre el plan de difusión busca llegar, hasta antes de la pandemia obviamente llegaba a un recinto educacional, estábamos con la comunidad y hacíamos este plan de difusión. Hoy día las condiciones nos hicieron que fuera mucho más expansivo. Llegamos a mucha gente, incluso hoy día, a esta hora, ya tenemos más de 230 conectados en la red Facebook del Poder Judicial, pero queremos saludar principalmente al público focal de esta jornada, que es el Instituto Superior de Comercio de Chile, INSUCO. Un abrazo a toda la comunidad educativa de este colegio de la comuna de San Miguel y por supuesto a todos los que están conectados a través de nuestra red Facebook del Poder Judicial de Chile. Les quiero presentar en primer lugar a los panelistas de esta jornada, al ministro de Corte de Apelaciones de San Miguel y coordinador de este plan de difusión, don Roberto Contreras, a la magistrada del segundo juzgado de familia de San Miguel, Carolina Benavides, a Sandra Morgado, ella es consejera técnica del juzgado de familia de San Bernardo, y al magistrado del juzgado de garantía de Puente Alto, Rodrigo Hernández. Como ven, un panel intenso, un panel con muchas variables para poder abordar lo más completo posible este fenómeno de la violencia intrafamiliar. Desde ya, la dinámica es la siguiente: cada magistrado y cada profesional del Poder Judicial expone 10 minutos y luego una ronda de preguntas del público. Los invitamos a hacer las consultas acá en nuestro Facebook del Poder Judicial y trataremos de leerlas todas durante esta jornada. Como inauguración de esta tercera sesión del plan de difusión, quiero dejar con ustedes al presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que dará las palabras de inicio de esta jornada. Presidente Carlos Faría Pino, usted con la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, digamos. Muy buenas tardes a todos. Saludo a todos los estudiantes, a todos y los apoderados y a todos los que están conectados a Facebook. A toda la comunidad educativa del Instituto Superior de Comercio de Chile. Saludo muy especialmente al ministro don Roberto Contreras, a todo el grupo de panelistas que van a realizar esta notable iniciativa que tiene por objeto, por una parte, el dar a conocer el quehacer del Poder Judicial y por otra, de vincularlos a la comunidad, especialmente a nuestros vecinos hoy día. Eh, sé que mis colegas han hecho un notable esfuerzo en este trabajo que hoy día les van a presentar a ustedes. Espero que esta actividad les sea muy útil y provechosa a cada uno de ustedes, especialmente en esta etapa de su vida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Aprovechamos a liberarlo porque sabemos que hizo un alto en su agenda como presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel para participar con nosotros en este momento, así que le agradecemos muchas sus palabras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Eran las palabras del presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carlos Farías. Queremos dar la palabra a continuación al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Roberto Contreras, para darnos más luces sobre lo que consiste este plan de difusión. Ministro, usted con la palabra.
Ministro, tiene su micrófono apagado. Estas son las condiciones cuando uno hace programa de televisión en vivo, ¿cierto? Entonces, vamos a corregir ese momento. Ahora Ahí sí, sí. lo escuchamos. No, muchas gracias. Decía que quiero enviar un saludo especial a nuestros destinatarios principales de esta jornada. Yo sé que son muchas personas, ya don Julio lo ha señalado, ¿cierto? Pero estamos en presencia fundamentalmente del Instituto Superior de Comercio de Chile. Y quiero hacer un saludo en la persona de su director, don Víctor Valenzuela, quien nos acoge en esta jornada y con quien hemos hecho un lazo muy especial para precisamente tratar este tema que es tan relevante y poder orientar a la comunidad estudiantil, a los alumnos y alumnas del Instituto Superior de Comercio y a todos quienes se vinculan a través de esta señal, y fundamentalmente también a la Oficina de Protección de Derechos Locales de cada una de las comunas que forman parte de nuestra jurisdicción, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que también están con nosotros. Bueno, el plan de difusión jurídica es un plan, también se ha mencionado, que empieza el año 2008 en la jurisdicción de la Corte de San Miguel, es un plan pionero y tiene fundamentalmente hacer lo que antiguamente se denominaba educación cívica, que es ni más ni menos que la formación ciudadana. Pero una formación ciudadana que tiene un componente muy especial, porque es a través de una interacción directa. Los jueces normalmente estamos en nuestros edificios, en nuestros tribunales, ¿cierto?, impartiendo ahí la justicia, aplicando el derecho, y en pocas oportunidades tenemos esta misión, si se quiere, de tener un contacto estrecho con la comunidad y poder conversar, interactuar, poder de alguna manera orientar a la comunidad frente a temas que son estrictamente importantes y de relevancia. Son distintos temas. En esta oportunidad nosotros vamos a tratar la violencia intrafamiliar, que es un tema que tiene un origen allá por el año 2005, ¿cierto? Se tiene 15 años de trayectoria desde que se dicta la primera ley sobre violencia intrafamiliar y es un tema particularmente complejo porque tiene varios matices y ha tenido toda una evolución en estos 15 años. Por de pronto, la ley señala 4 objetivos que son importantes de conocer, que son prevenir, sancionar, erradicar la violencia y también, por sobre todo, proteger a las víctimas en su integridad física y psíquica, ¿cierto? Aquí hay varias vías sobre las cuales se van a conocer estos hechos de violencia intrafamiliar. Una son del juzgado de familia y las otras son de los juzgados de garantía o los juzgados penales. Pero quiero decir que hay leyes o aspectos complementarios a esta ley de violencia intrafamiliar que son el femicidio, ¿cierto?, que es una figura penal que se incorpora a nuestro Código Penal recién en el año 2010. También tenemos la ley sobre el maltrato a los adultos, que es de este mismo año, el año 2010, la ley de maltrato a menores, que tiene una configuración especial en el año 2017, y la ley Gabriela, que viene a incorporar quizá un núcleo mayor de conductas y de personas que son sujetos de este tipo de delito, el delito de femicidio en particular, que está en el artículo 390 del Código Penal y respecto al cual se va a referir el juez de garantía que se ha mencionado en el panel. Yo no voy a ahondar mucho en estos temas, solo estoy dando estas pinceladas generales que me parece que son importantes resaltar, porque como digo, todavía es un tema que está en desarrollo, según hemos visto, no solo en desarrollo desde el punto de vista normativo, sino que también de abarcar algunas conductas que se van produciendo en la comunidad y que de alguna manera tienen que tener una regulación jurídica que también debe estar comprendida en nuestro ordenamiento positivo. Así que, por lo tanto, viene a continuación este panel, ¿cierto?, que es un panel de lujo, de excelencia, en que hay personas que son expertos en estas materias y que además tienen una relación práctica con ellas, conocen los casos muy de cerca y por lo tanto hay toda una experiencia que van también a comunicar a nuestra audiencia. Por de pronto, entonces, muchas gracias por recibirnos y espero que puedan disfrutar y aprovechar de esta jornada de una muy buena manera. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, don Roberto. Era el ministro de la Corte de Apelaciones, Roberto Contreras. Antes de pasar al panel, les queremos presentar el principio inspirador, que siempre ha sido el teatro. Les quiero presentar un resumen de la obra teatral llamada El amor no duele. Es creación de la compañía Teatro Educativo. Este montaje cuenta la historia de Daniela, una joven de 16 años, alegre, buena alumna,
que sueña con convertirse en profesional, específicamente en ser veterinaria. Daniela es querida por sus pares y en especial por Franco, quien comienza un pololeo que poco a poco se va transformando en una relación tóxica, violenta, trayendo consigo consecuencias muy lamentables para ella y también para su entorno. Invito a todos los que están conectados hasta ahora con nosotros a ver este extracto de la obra El amor no duele. ¡Ay, ay! Oye, ¿qué estáis haciendo acá? Nada. ¿Qué tenía ahí? ¿Nada? ¿Algo escondiste? No. Ya, pues a ver, Si no tengo nada. Muéstrame. No tengo nada. Pero muéstrame. Pero si no tengo nada, Ya, para. bueno, ya me mostré. Ya, mira. Tengo un regalo de aniversario. De aniversario, pero si todavía no cumplimos ni un mes. No, pero de aniversario de 24 días. Po. Ay, qué lindo, gracias. Ay, qué bueno. Voy a que dormir te- con él toda la noche. Oye, amor, ¿Qué? ¿te tinca si mañana vamos al cine? ¿Mañana? Sí. Ay, no puedo, es que quiero juntarme con las chiquillas. Vamos a hacer una pijamada. ¿En la noche? Sí, noche de chicas. Ya. O sea, me estás diciendo que no te querés juntar conmigo. No, no eso, pero es que me quiero juntar con las chiquillas, po. Sí, pero yo soy tu pololo, porque me estás diciendo que preferís juntarte con tus amigas que conmigo, que soy tu pololo. No, mi amor, pero es que son mis amigas, pues, y de repente me gusta juntarme con ellas. Claro, para hablar cosas de mina. Sí. Oye, desde que estamos juntos, mira, el otro día el Bruno con la Cara nos invitaron al cine y tú tampoco quisiste ir, po. ¿Sabéis qué, amor? ¿Qué? Mañana no te vayas a juntar con tu amiga. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, pucha, es el único día que tengo libre. Pero yo Ya, pues, además ya compré la entrada. Pero ya quedé con po, ella. ¿querés ir po. conmigo o no? Ya, pues dime que Ya, sí. bueno, ya. ¿Me amáis? ¿De verdad? Ya, bueno, ya. Ya, pero ¿de verdad? Ya. Te amo, ¿ya? Igual. Dani. ¿Mm? Rusia. Dani. ¿Qué? ¡Ay! péscame, Fran, po. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas hablando con el Fagundes afuera de la sala? Estaba explicándome lo de que entra en la prueba de matemática. Así, ¿ah? ¿Y tenía algo con él? ¿Por qué sí eso? Porque los vi hablando bastante cerquita. Ay, Franco, nada que ver. Me estaba explicando lo que entra en la prueba. Ya, dale, ¿y por qué tanta risita? ¿Risita? Sí, pues. Ya, ¿sabes qué, Franco? Te estás imaginando pura lecera. Yo me... ¿Qué me estoy imaginando, lecera? Suéltame, Si yo vi cómo te Franco, reís con el loco. suéltame. Yo vi cómo te reís con el loco, Suéltame, Dani. Dani, yo vi me cómo... duele. Amor, perdóname. Dani, perdóname porque si yo te veo con otro loco como que me empieza a pasar película y yo no puedo soportar la idea de que estés con otra persona, Dani. Dani, yo te amo. Yo te amo, Dani. Dani, de verdad te amo. Pero, ¡ay, a ver, soy tan... Ya, mi amor, mi amor. Escúchame, mira. Yo de verdad que no quiero estar con nadie más que no sea contigo. A mí me gustáis tú nomás, ¿ya? Oye, ¿Qué? te quería decir otra cosa, ¿ya? ¿Qué cosa? Es que no creo que te pongáis mal los chores que andáis trayendo ayer. ¿Los shorts? ¿Por qué? Porque son muy cortos. Pero a mí me gustan, po. No me importa, po. Andáis provocando a los hombres. Pero si así se usan, además que me lo No, regaló yo soy tu pololo, ¿me Ya, entendiste? ya, ¿Me entendiste? Sí. Ya. Quiero que las cosas estén bien, ¿ya? Ya, Te ya. amo. Ya. ¿Vamos a comer sushi? ¿Qué te pasa, Dani? Nada. Ya dime, ¿qué te pasa? No, Dime el tiro. Nada, porque no estamos bien, pasamos peleando, Franco. ¿Cómo que no estamos bien? ¿Qué estoy diciendo? Que no estamos bien, peleamos todos los días. Ya, pero amor, todas las parejas pelean. No, pero nosotros cada vez que nos vemos nos peleamos y el otro día me empujaste, Ya, Franco. no le pongáis tanto color si apenas fue un empujoncito, No Dani. fue un empujoncito, me tiraste al suelo, me botaste. Ya, dale. Es verdad que peleamos, pero es por tu culpa. Por mi culpa. Sí, po. Yo reacciono a lo que tú me provocáis, pues aparte a ti te encanta llevarme la contra, loco. Eso es mentira, siempre hacemos lo que tú querías, vamos donde tú querías, a la hora que tú decís, más encima me tengo que vestir como a ti te gusta. Ya, pero es que sabéis que me carga que todos los hombres te anden mirando, pues, Dani. Franco, ni siquiera dejáis que me maquille. Ya, pero es que a ti te gusta pintarte la cara y mira. Así es que me voy a mi casa. No, vos no vais para Suéltame. ninguna parte. ¿Y esta pulsera? Es mía, ¿Quién te la regaló? una amiga. ¿Dónde está la pulsera que yo te regalé? En mi casa, ¿Dónde está la suéltame, pulsera? Me dijiste que no te la Franco. sacar nunca. ¿Dónde está? Suéltame, suéltame. Perdóname. No, amor. Amor, Dani, te juro que no lo voy a hacer nunca más. Fue un accidente. Solo... Me meto aquí. Amor, perdóname. Ándate, Franco, Amor, ándate. Amor, es que si tú no estás conmigo yo me voy a matar, ¿sabí? No lo digáis eso, no lo digáis. Oye, Franco, calmado, ¿qué onda, loco? ¡Le pegaste! ¡Dale ayuda! ¡No! ¡Ándate! ¡Llévate los papeles! No, si era mentira, amiga, era para que se asustara. Ya, estoy bien. ¿Pero por qué dejáis que te traten mal? Está súper arrepentido, amiga, hasta lloró. Además que
Yo tuve la culpa. ¿Y por qué decís eso? Porque yo lo provoqué. Y a ver, ¿y cómo lo provocaste? No le quise decir que me había regalado esta pulsera. ¿Y tú crees que ese es un motivo para que alguien te pegue? Daniela, no te pueden pegar y punto. No, pero yo lo amo y él me dijo que iba a cambiar y... Daniela, él es peligroso, ¿ya? Tú te vas a volver a pegar. El Franco no va a cambiar. No, sí va a cambiar. Yo lo voy a hacer cambiar. Con amor, yo lo voy a hacer cambiar. ¿Y se puede saber por qué no te gusta estar solo conmigo? Sí me gusta, Franco. Ya déjate hablar lecera. Es que no po. son leceras, pues. No te gusta que te bese, no te gusta que te abrace, loco, no te gusta nada. Ya, pues mi guagua... No, yo es que no me tratís como cabro chico, Dani, porque de verdad que me voy a encontrar. Parece que mis amigas tenían razón. No quiero que te juntís más con esas locas, ¿me ¿Por qué escuchaste? no? Si son mis amigas. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a vos te gusta otro loco. Ay, ya para con Dime, eso. dime. Para, no. ¿Quién te manda mensaje en el celular? Pásame ¿Quién te mi manda celular. mensaje en el celular? El amor no duele, del teatro educativo, sin duda una experiencia, un ejemplo de que de diferentes situaciones muy problemáticas que sin duda hemos vivido o hemos conocido en nuestra historia. Vamos a abrir los fuegos ya de nuestro panel de expertos y quiero dejar con ustedes en primer lugar a Sandra Morgado. Ella es consejera técnica del Juzgado de Familia de San Bernardo. Sandra, usted con la palabra para abrir los fuegos de este panel de expertos. Su micrófono, por favor. Sí. Vamos abajito en la pantalla de Zoom, recuerde, Sandra, tenemos el micrófono para poder apagarlo y encenderlo, obviamente. Vamos a Sí, corregir. Ahí ya está. estamos. Ahora estamos Estamos ok. listos. Muy bien. ¿La Disculpen presento los de nuevo o inconvenientes. no? Sandra, Por usted con la favor. palabra. Bueno, me presento yo misma, Sandra Morgado, consejera técnica del Tribunal de Familia de San Bernardo, psicóloga de profesión. Y bueno, compartir hoy día con ustedes una temática que es muy delicada, pero muy importante, ¿cierto?, de aprender de ello. Y está focalizada principalmente hoy a los adolescentes, sin perjuicio de que muchas mujeres, hombres que estén escuchando, niños y también presentes, comprendan esta temática que es bastante compleja. Bueno, en cuanto a estadísticas, hoy la ONU Mujer, el Centro de la Mujer, CERNAMEX, Centro de Equidad y Género, la Organización Mundial de la Salud, han registrado un aumento significativo de denuncias de violencia intrafamiliar, quizás asociado a la pandemia y a los niveles de tensión que esto implica. Situación que ha hecho que esta problemática, ¿cierto?, esté en la palestra y que sea necesario capacitar una y otra vez para entregar herramientas para poder saber de ella y conocer qué hacer también frente a una víctima. Al 25 de agosto del 2020 registrábamos 24 femicidios consumados y 75 femicidios frustrados. El femicidio es la expresión más fuerte de la violencia. Es la expresión que vulnera al nivel ya más extremo los derechos humanos, el derecho a la vida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que concentrar nuestra energía, es previo a ello, en la prevención de la violencia. Y para eso estas capacitaciones tienen este foco. Contarles que la violencia es un fenómeno transversal que afecta a todo nivel, a toda mujer, hombre, niño, de cualquier nivel socioeconómico. Y ha mutado, ¿cierto? Y ha sido visto de distintos marcos teóricos durante el transcurso de los años, evolucionando en ello. Partiendo, ¿cierto?, por el ciclo típico que conocíamos, que era la acumulación de tensión, ¿cierto?, el perdón fue el nuevo ciclo de violencia. Eso evolucionó a un modelo teórico, ¿cierto?, que implicaba contextos más culturales y sociales, para hoy ser visto desde un contexto más profundo, más amplio, que es desde los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque están vulnerados derechos de dignidad, de libertad, derecho a la expresión, el derecho a la vida, que hay que proteger. Y en ello, la violencia tiene ciertas características. Ustedes vieron el video y pudieron darse cuenta que hay elementos propios de ello, y que muchas veces van a ser testigos de esas situaciones o pudieran incluso ser víctimas de aquello. Uno de los elementos que es más característico de las situaciones de violencia es la asimetría o abuso de poder. El control que ejerce una persona sobre otra que es más vulnerable. La asimetría no significa una discusión de pareja, significa, ¿cierto?, estar sobre el otro y controlar al otro de tal manera que llego muchas veces a anular a esa persona.
Y hay elementos propios en que se comienza a aislar a la persona, se comienza a instalar una dinámica ambivalente que provoca después que ella también no entienda si siente amor o odio por ese agresor, o muchas veces, o por agresora, y también simpatice con ello. Muchas veces la violencia está dada en un contexto que es el contexto más íntimo, que es la familia. Por tanto, hay mucha vergüenza de sacar esto fuera y de contar y pedir ayuda. Un factor de riesgo importante en la violencia es justamente constituir una red de apoyo para esta persona que vive violencia, principalmente mujeres, porque son un grupo vulnerable, ¿cierto? Y en ese tenor, la red de apoyo va a ser clave para poder ayudarla, escucharla y motivarla a hacer la denuncia correspondiente. En ese tenor, estos elementos se van repitiendo, se va anulando la voluntad de la víctima, hay efectos a nivel de autoestima, a nivel de, hay trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, pueden haber lesiones. La violencia se da a nivel físico, psicológico, económico, y bueno, también sexual. Y también es importante saber que a nivel de penal y a nivel de familia se ve de distintas aristas, desde las lesiones también o desde la violencia más psicológica, ¿cierto? O el daño. Es importante, cuando estamos frente a una víctima de violencia, saber cómo contener y cómo acoger el llamado de ayuda de esa mujer, de esa persona. Y en este caso, hay cosas que hay que evitar, como por ejemplo culpabilizar o normalizar la violencia. Preguntar, ¿qué hiciste tú para que te golpearan? ¿Por qué te gritó tan fuerte? ¿Lo provocaste? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo tú mal? A lo mejor te pusiste a trabajar y él se enojó. Tú sabes cómo es tu marido, tú sabes cómo es el pololo. Minimizar la violencia. Ah, pero fue un empujón, no te preocupes. No fue más que aquello, no te golpeó. Justificar, no cuestionar. Por lo tanto, lo que debiera hacerse es no cuestionar, no minimizar, no normalizar, y simplemente creer en ella, acogerla, contenerla y brindar un clima que ella sienta que se están poniendo en su lugar, un clima de empatía, en que haya una escucha activa y en que de alguna forma podamos ponerlo en el lugar de la víctima. Es decir, si entendemos lo que quieres decir, te vamos a brindar ayuda. Y en ese tenor, es importante que sepamos que hay instancias para buscar ayuda, ¿ya? El principal organismo en Chile es el Centro de la Mujer y Equidad de Género, ¿cierto? Que a través de sus centros brinda ayuda de distintas aristas jurídicas, social, psicológica, pero también hay otros organismos que trabajan violencia, ¿cierto? Los consultorios de salud también tienen programas asociados a violencia intrafamiliar. Otras entidades privadas también trabajan violencia intrafamiliar, y es importante que sepan que existen fondos donde pedir ayuda también, que también lo van a señalar más adelante. Por lo tanto, es muy importante que cuando se esté frente a una víctima de violencia, se fortalezcan los recursos que ésta presenta, porque probablemente esté anulada y necesite, ¿cierto?, que sus recursos se potencian, necesita empoderarse para atreverse no solo a hacer la denuncia, sino que a mantenerse en ella y no retractarse. ¿Por qué? Porque muchas veces en sede penal, muchas causas de violencia se archivan justamente porque esa víctima no tuvo en su momento oportuno la ayuda y la contención necesaria para mantener su relato y se retractó por temor, por miedo, por dependencia económica, por distintas variables, ¿cierto? Y es importante poder brindar una ayuda para que también a nivel jurídico tenga un buen resultado y no terminemos, ¿cierto?, con un femicidio más que dañe a nuestra sociedad como la violencia ha impactado. Evitando los procesos de victimización secundaria, ¿cierto?, que creo que muchos de ustedes conocen y que más que todo, más allá del delito, lo que la sociedad hace para generar mayor daño, ¿cierto? Partiendo de lo que recoge en el primer relato, en aquella víctima que solo requiere ser escuchada, oída, no cuestionada y ser acogida. Eso con respecto a violencia. Muchas gracias, Sandra. Les contamos que hay cerca de 300 personas conectadas a esta hora, muy atentas a este panel de conversación sobre violencia intrafamiliar. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición. Quiero dejar con ustedes a continuación a Carolina Benavides. Ella es jueza del segundo juzgado de familia de San Miguel. Magistrada, usted con la palabra.
Bien, muchas gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes alguna información, entender un poco. Hoy día, la verdad que está afectando a nuestra sociedad enormemente, cada vez con episodios de mayor crueldad y mujer en cualquiera de sus edades. Reconocer. Vamos a tratar de mejorar la conexión que tiene la Es un fenómeno magistrada. en donde tenemos, ¿sí? Sí, estamos con un problema de señal, magistrada. Vamos a ver si podemos reconducirla, así que le damos la palabra. Yo los escucho, Sí, nosotros ahora la estamos escuchando mejor. ¿sí? Ya. Sí. Bien. Entonces la idea es poder dar cierta información que les permita saber dónde acudir al momento de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar. Importante entender que este fenómeno no se detiene por sí solo y la víctima permanecerá junto a su agresor y el ciclo se va a repetir una y otra vez. Por lo tanto, es necesario interrumpir este ciclo de la violencia. Será constitutivo de violencia intrafamiliar, según describe el artículo 5 de la Ley 20.066, todo maltrato que no sea constitutivo de delito, que afecte la vida e integridad física o psíquica de una persona, a la que vamos a llamar de ahora en adelante víctima. Esta persona, víctima, deberá tener una relación específica con el ofensor que está detallada en la propia ley. La víctima deberá tener o haber tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. La víctima deberá ser pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta, ascendientes y descendientes, o en la línea colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor. O sea, estamos hablando que el ofensor podrá ser el tío o el sobrino de la víctima. Y también podrá darse la siguiente relación, que el ofensor sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta, ascendientes y descendientes, o colateral hasta el tercer grado inclusive del cónyuge o del actual conviviente. Se señala además como relación de la víctima y el ofensor cuando entre estos ha habido un hijo en común, aunque no haya habido relación de matrimonio o de convivencia. Asimismo, cuando recae la agresión sobre una persona menor de edad, sobre un adulto mayor o sobre un discapacitado. Y en estos tres últimos sujetos, en calidad de víctima, entendemos una condición común, que es la situación de vulnerabilidad en que se encuentra un discapacitado, un adulto mayor o un menor de edad respecto de la persona que lo cuida, ¿no es cierto?, que lo tiene a su cargo. Tenemos varias normas que inspiran, que informan esta dinámica de violencia intrafamiliar y la regulan. A nivel internacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar, que rige en Chile a partir del año 1998, la Ley de Tribunales de Familia, 19.1968, se establece ahí el procedimiento de violencia intrafamiliar para poder conocer y sancionar estas dinámicas, la Ley de Violencia Intrafamiliar que define el acto de violencia intrafamiliar y sus sanciones, Ley 20.066, que ha tenido modificaciones, como señaló ya el ministro Contreras, la Ley 21.013, que en el año 2017 incorpora ciertas figuras especialmente respecto a estos grupos vulnerables, menores de edad, personas discapacitadas o adultos mayores, y la Ley 21.212, vigente a partir de marzo de este año, la llamada Ley Gabriela, que también amplía la aplicación del femicidio a otro tipo de relaciones que no necesariamente requieran tener la calidad de matrimonio entre víctima y victimario. ¿Cuál es el bien jurídico que protege la Ley de Violencia Intrafamiliar?
Lo que se pretende proteger es la vida y la integridad física y psíquica de los afectados del grupo familiar, su dignidad y la protección de la familia en cualquiera de sus formas. El artículo 1 de la Ley de Violencia Intrafamiliar establece que esta ley tiene por objeto precisamente prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas. Es decir, conocer los hechos de violencia, poder sancionarlos y poder actuar de inmediato, incluso desde la propia denuncia, con medidas cautelares para proteger a la víctima. Medidas que después se podrán aplicar conjuntamente con la multa si se logra acreditar el hecho y la participación, y junto con la sanción, que consiste en una multa, se podrán aplicar medidas complementarias que tienden también a proteger a la víctima. El artículo 2 de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar establece una obligación para el Estado, esto es, adoptar medidas conducentes para garantizar la vida y la integridad personal y seguridad de los miembros de la familia. ¿Cómo comienza el procedimiento? A través de una denuncia o demanda ante el tribunal competente. ¿Cuál es el tribunal competente? El tribunal del domicilio del afectado. La denuncia se podrá hacer por la propia víctima o por un tercero. Cualquier tercero, ascendiente, descendiente, guardadores o personas que tengan a su cuidado a la víctima. Las denuncias se podrán hacer ante la unidad policial, de carabineros, de policía de investigaciones, Ministerio Público o de otro tribunal, como el Tribunal de Garantía, por ejemplo. Es importante aquí, a ver si me ayudan con una lámina que teníamos de apoyo, acerca de los fonodenuncias o fonoinformación que se encuentran a disposición de la ciudadanía, a fin de poder precisamente solicitar información o hacer denuncias. Tenemos el fono 1455, Fono Violencia contra la Mujer. Ahí podrán recibir atención las 24 horas e información para efectos de saber cómo proceder frente a un hecho que les esté afectando directamente o del que tengan noticia respecto de una víctima distinta. El 147, Fono Carabineros de Chile, que recibe denuncias respecto de casos de niños o niñas en situación de riesgo. El 149, Fono Carabineros de Chile, que es el Fono Familia. Y el Fono 134 de Policía de Investigaciones de Chile. Sí, magistrado, le contamos que estamos en la pantalla, se está entregando todos los teléfonos que usted está diciendo también como un refuerzo visual para su contenido. Qué bien, para que puedan tomar nota Así y es. registrarlos. La Ley de Violencia Intrafamiliar establece que las personas señaladas en el Código Procesal Penal están obligadas a denunciar hechos que pudieran constituir violencia intrafamiliar. Al igual que tienen la obligación de denunciar otros delitos, expresamente la Ley de Tribunales de Familia establece que se deben denunciar los hechos de violencia intrafamiliar por estas personas, que en términos generales son funcionarios públicos que a propósito del ejercicio de su cargo toman conocimiento de hechos delictivos y en este caso particular de violencia intrafamiliar. En razón de tomar conocimiento de estos hechos, tienen la obligación penal de denunciarlos. Esta obligación recae también sobre aquellas personas que ejercen cuidado personal de aquellos que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar no pudieran formular por sí mismos la respectiva denuncia. Y la ley establece una sanción respecto de estas personas obligadas a denunciar y que no cumplan con el mandato legal. En términos generales, miembros de carabineros, de policía de investigaciones, de gendarmería, los fiscales, demás empleados públicos, a modo ejemplar. Vamos entonces con el inicio del procedimiento. Ya dijimos que lo podía hacer la propia víctima o un tercero. El tercero que denuncia puede solicitar que se aplique a su respecto una medida cautelar, esto es, la reserva de su identidad. Es por ello que hacemos el llamado a todos aquellos que tengan conocimiento de alguna dinámica de violencia intrafamiliar a denunciar sin temor, puesto que la ley establece mecanismos para su protección. Muchas veces la víctima se encuentra tan afectada emocional y psicológicamente que no tiene la capacidad, primero, para visualizarse como víctima de estos hechos, y tampoco tiene el valor para enfrentar el episodio, el acto de la denuncia propiamente tal, dirigirse a una unidad de policía, dirigirse a un tribunal y contar esa vivencia tan traumática que probablemente aún la tiene algo paralizada,
aún la tiene algo en shock. Cuesta mucho que las víctimas denuncien. Hay estudios que señalan que la víctima se demoraría entre 6 y 7 la dinámica que le está afectando. Vamos con las medidas cautelares, que es de vital importancia. Estas medidas tienen como fundamento los factores de riesgo en relación a la víctima y están señalados en la propia ley. La ley nos faculta para decretar medidas cautelares en todo el procedimiento de violencia intrafamiliar que se inicia con la denuncia. Se podrán decretar hasta por 180 días y son prorrogables por el mismo periodo. Cómo el juez evalúa estos factores de riesgo y de acuerdo a ellos decretará diversas medidas cautelares que tendrán relación con la entidad de los riesgos que afectan a la víctima. Hablamos de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar cuando éste tiene ciertas características de ser cierto, altamente probable, verosímil o latente. La ley faculta a decretar estas medidas de protección directa para la víctima, aun cuando los hechos de agresión o violencia propiamente tal no se hayan llevado a cabo. La ley permite, cuando el riesgo tiene el carácter de inminente, para decretar las medidas y poder proteger desde ya a la víctima, a fin de que los hechos, si no se han llevado a cabo, no se puedan concretar. Y en el evento de que los hechos se estén llevando a cabo, para paralizar, intervenir esa dinámica de violencia intrafamiliar. La ley refiere que las medidas cautelares se podrán decretar incluso con el solo mérito de la denuncia. ¿Cuáles son los factores de riesgo inminente? La propia ley refiere que habrá riesgo cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor. O sea, el atisbo, la intención de causar daño por parte del ofensor a la víctima, aunque éste no se haya concretado. Habrá también un riesgo inminente cuando concurren otras circunstancias o antecedentes como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condenas previas por violencia intrafamiliar, condenas por otro tipo de crimen o simple delito contra las personas, condenas o por delitos de carácter de connotación sexual, por ejemplo, o de infracción a la ley de armas. Estas circunstancias el legislador las recoge y les da el carácter de riesgo inminente. Por lo tanto, si advertimos su concurrencia, podremos decretar desde ya medidas cautelares para la protección de la víctima. También se estiman como factores de riesgo, por ejemplo, los antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta respecto del denunciado. Así también, haciendo un enlace con la obra que acabamos de ver, cuando el denunciado se opone de manera violenta a la negativa o se manifiesta con negativa aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la víctima. Las conductas celópatas son un factor de riesgo respecto de las víctimas. Tenemos otros factores de riesgo que dicen relación con la víctima propiamente tal, por su condición particular. Por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, cuando la persona tiene cierta discapacidad o algún trata de un adulto mayor, vulnerable al que hay que proteger especialmente por sus condiciones particulares. En relación a la víctima y especialmente respecto de los adultos mayores, se considerará que se encuentran en una situación de riesgo inminente cuando, siendo dueños de una propiedad o poseedores, son expulsados de este lugar o relegados a un sector secundario que les restringe o limita su desplazamiento al interior de esa propiedad en ese mismo medio. ¿Qué medidas se pueden decretar como medidas cautelares? Se podrán decretar como medidas cautelares aquellas que señala la Ley de Tribunales de Familia y que nos da un catálogo que no es taxativo, por lo tanto se podrán aplicar otras medidas de acuerdo al caso particular o concreto, a las características de ese grupo familiar o de la víctima y el victimario. Pero entre ellas están, por ejemplo, solicitar que el ofensor salga del hogar común,
prohibirle que se acerque o que ingrese a ese domicilio común o al lugar de estudios, por ejemplo, o al lugar de trabajo o a los lugares de habitual con bastante frecuencia a fin de poder paralizar la violencia, en tanto se conoce el procedimiento y luego se puede reiterar como una medida complementaria a la sanción que se aplica por haberse acreditado la violencia. Tenemos otras medidas cautelares a modo ejemplar, como la entrega de los efectos de la víctima, que muchas veces sale del domicilio, se arma de valor, hace su denuncia y se traslada a otro domicilio y no ha tenido tiempo, oportunidad, valor para poder sacar sus cosas y poder trasladarse con ellas. Pues el legislador nos permite ordenar la entrega de estos efectos personales. Se podrán también fijar alimentos provisorios, toda vez de que se intenta mantener la subsistencia de ese grupo familiar en caso de que el ofensor, que es el proveedor del grupo familiar, sea sacado del mismo a propósito de una medida cautelar. Entonces se podrán regular estos alimentos en carácter de provisorio, por supuesto, mientras se puede accionar de alimentos por un juicio separado para que tengan el carácter de definitivo. También se podrá regular, por ejemplo, un régimen provisorio de cuidado personal, quién se quedará al cuidado de los hijos en común mientras se tramita esta causa y mientras hay otras medidas cautelares vigentes, de prohibición de acercamiento, de ingreso, también un régimen comunicacional entre los padres y sus hijos durante la tramitación del juicio. Tenemos otras medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición de portar armas o de tenencia de armas de fuego, pudiendo ordenarse así también la retención de los mismos, a fin de evitar de que se utilicen estas en la comisión de algún otro acto de violencia intrafamiliar. Se podrá decretar la reserva del tercero que hace la denuncia, como les señalé precedentemente, y así también se podrá decretar, por ejemplo, la reserva del domicilio de la víctima si se ha trasladado de domicilio o si está en una casa especial, ¿no es cierto?, de protección para víctimas de violencia intrafamiliar. Se podrán adoptar otro tipo de medidas en protección de los niños, de las personas con alguna incapacidad o discapacidad o de las personas adultas mayores. Y la ley deja abierta la posibilidad de que el juez vaya decretando medidas cautelares de acuerdo al caso particular, como por ejemplo rondas periódicas, para que Carabineros esté frecuentando el domicilio y ver si se hace necesaria la aplicación de alguna otra medida cautelar. La importancia de las medidas cautelares es poder enfrentar cuanto antes los factores de riesgo que se advierten desde la denuncia y poder dar protección de manera oportuna y suficiente. Por eso es muy importante cuando se toma la denuncia registrar esos factores de riesgo que van a permitir a los operadores del sistema, desde quien toma la denuncia, Carabineros, PDI, el tribunal, de que se trate, poder movilizarse y gestionar esas medidas cautelares a fin de dar protección de manera inmediata. Me parece también relevante poder señalar qué sucede cuando se quebrantan estas medidas cautelares. Quien quebranta una medida cautelar incurre en un nuevo delito, que es el delito de desacato. El tribunal, cuando advierte que se ha quebrantado una medida cautelar, ordenará remitir los antecedentes al Ministerio Público a fin de que conozca de este nuevo delito y aplique las sanciones que establece la ley. Y podrá incluso imponer al infractor desde ya una medida de apremio que consiste en el arresto hasta por 15 días. Por eso se faculta a Carabineros para que cuando esté fiscalizando el cumplimiento de las medidas cautelares, en la misma medida cautelar que se transcribe en un documento que llega a Carabineros para su cumplimiento, se le faculta desde ya para este arresto hasta por 15 días. Y al ser sorprendido de manera flagrante, infringiendo la medida cautelar, será entonces puesto a disposición inmediatamente del Ministerio Público en carácter de detenido. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Insistir en la necesidad de que como sociedad estemos pendientes de lo que sucede en nuestro entorno y a nuestro alrededor. Las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y especialmente las mujeres víctimas de violencia de género
demoran mucho tiempo en denunciar porque no logran romper este círculo ni esta asimetría que existe con su agresor. Por lo tanto, es muy importante lo que logran hacer los terceros al momento de visualizar estas dinámicas, poder denunciarlas y poder acompañar a la víctima en este proceso, que es un proceso doloroso en donde debe contar su intimidad a terceros y lograr romper este círculo, romper esta simetría y sostener su denuncia en el tiempo. Cuestión que no resulta fácil y requiere de nuestra ayuda en todo el proceso. Estrada Benavides, muchas gracias por su completa exposición. Abordamos el aspecto de de la justicia de familia y a continuación vamos a abordar la violencia intrafamiliar desde la perspectiva de los juzgados de garantía, es decir, de la justicia penal. Dejo con ustedes a Rodrigo Hernández, juez del juzgado de garantía de Puente Alto. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron por mi nombre, Rodrigo Hernández. Soy juez del Juzgado de Garantía de Puente Alto hace ya casi 7 años. Llevo más de 10 años en el Poder Judicial. Bueno, de profesión soy abogado. Para ser juez se requiere esa profesión. Me formé en Valparaíso, soy nacido y criado allá. Estudié en la Católica de Valparaíso. Posteriormente me seguí formando, hice una maestría en Derecho en la Universidad de Roma. Posteriormente entré a la Academia Judicial. Y ahí comencé mi carrera judicial. Antes de eso me desempeñé sobre todo en actividad docente, era profesor en la Universidad Católica de Valparaíso y además profesor en la Universidad Andrés Bello, de Derecho Romano en aquella oportunidad, además del ejercicio liberal. Y con los años también me he desempeñado como juez de familia, en varios tribunales también, bueno, la mayor parte del tiempo como juez de garantía, y de ahí la experiencia que he acumulado para poder contarles algunas cosas. En cuanto a la parte conceptual, ya que Carolina hizo una exposición bastante completa de lo que se entiende por violencia intrafamiliar, por lo que no me voy a detener en aquello, voy a ir directo al grano a lo que se refiere a materia penal. Primero, ¿qué es un delito? Partamos por ahí. Un delito, explicado en términos muy fáciles, yo sé que hay abogados conectados, pero voy a tratar de hablarles sobre todo a quienes no tienen formación jurídica. El delito es toda acción, o bien en algunos casos también una omisión, que tiene que estar descrita en la ley. Bien, tiene que haber una descripción de una conducta o de una omisión en la ley, y a esa conducta u omisión la ley le asigna un castigo. Ejemplo para que se entienda bien. Por ejemplo, cuando se sanciona el femicidio, la ley dice: el hombre que matare a una mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente, o con quien tiene o haya tenido un hijo en común, será sancionado con tal pena. Bien, entonces tiene que haber una descripción de una conducta. Aquí a veces se producen confusiones, porque a veces en la vida pasan situaciones que son, del punto de vista moral, del punto de vista ético, pueden ser muy feas. Bien, pero si esa conducta que moralmente, que éticamente, que yo digo, ¿por qué esa conducta tan fea, por qué no se castiga? Bueno, si no está descrita concretamente en una ley, no es delito, y por lo tanto, desde el punto de vista penal, un tribunal no puede intervenir porque no se da ese requisito básico, que es que esté la conducta descrita. Y eso es así porque es una garantía para todos nosotros, porque se supone que así uno sabe qué es lo que puede hacer con consecuencias o no hacer con consecuencias penales. Eso para partir. Bien. Entonces tenemos un catálogo de delitos que están en el Código Penal y en algunas leyes especiales, donde se describen estas conductas y nosotros intervenimos. Ahora bien, otro tema que es importante aclarar. Como bien señaló Carolina, existe esta ley de violencia intrafamiliar que señala qué se entiende por violencia intrafamiliar, donde hay situaciones de maltrato físico, de maltrato psicológico, contra las personas que señala la ley, que son básicamente los familiares que señala la norma hasta cierto grado, y además contra los convivientes o los cónyuges, ¿bien? O quien haya tenido un hijo en común, quien tenga un hijo en común con la persona. Bien, que no sea violencia intrafamiliar no significa que no haya delito. O sea,
pueden ir juntos, pero no son necesarios que estén de la mano. Puede haber un delito que no esté dentro del concepto de violencia intrafamiliar, pero igual es delito y tiene sanción. Y hay delitos que, por la calidad de la persona que lo comete, o sea, que está dentro de este catálogo de personas, los familiares que señala la ley, el conviviente, el cónyuge, etcétera, quedan, a su vez, además de ser delito, queda en el contexto de violencia intrafamiliar. ¿Tiene importancia? Sí, tiene importancia. Sobre todo en el tema de la intervención que puede tener el tribunal, ¿bien? O los órganos anexos, y especialmente en materia de medidas cautelares. Ahí es donde principalmente se nota la importancia de que estemos o no en un contexto de violencia intrafamiliar. Expliquémoslo con un ejemplo para que se entienda bien esto. Bien, al final la casuística es la que nos permite mejor entender cuál es el fenómeno y la importancia. Por ejemplo, lo que se mostró en el video inicial, el pololeo. El pololeo. ¿Es violencia intrafamiliar? ¿Sí o no? Lamentablemente, debo decir que en nuestro ordenamiento jurídico no lo es. El pololeo no está catalogado como violencia intrafamiliar. Bien, ¿por qué? Porque nuestra ley limita, como ya se dijo, cónyuge, convivientes, o quien haya tenido la calidad de, o sea, que al menos hayan tenido estas calidades, o que tengan hijos en común. En un pololeo, al no darse esta situación salvo que exista convivencia, obviamente si los pololos conviven, ahí sí, viven bajo un mismo techo. Pero si no es así, no hay violencia intrafamiliar. ¿Se pueden cometer delitos entre pololos? Sí, se pueden cometer. Por ejemplo, dos pololos discuten. Bien, y pasan de los meros insultos a una amenaza directa. Por ejemplo, te voy a matar. ¿Ya? Que eso ya es un delito, que está sancionado en la ley. Artículo 296, número 3 del Código Penal, sanciona las amenazas simples. Entonces, si un pololo amenaza a otro, claro, comete el delito de amenazas simples, pero que está sancionado, tiene una pena, pero que al no ser violencia intrafamiliar, limita las facultades de intervención que uno tiene. Y en materias súper importantes, o sea, esto no es menor. Les voy a poner algunos ejemplos para que se entienda. En materia de violencia intrafamiliar, según disposiciones, aquí hay que recurrir a la Ley de Tribunales de Familia, el artículo 82, establece que, bueno, en el fondo es una norma abierta que dice que cualquier persona puede denunciar, cualquiera, que tenga conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar. Entonces se activa la maquinaria judicial, pueden intervenir las policías, podrá intervenir la fiscalía, el tribunal, decretarse medidas cautelares, etc. Bien, eso sí estamos en el contexto de violencia intrafamiliar. Pero, cuando no es violencia intrafamiliar, el delito de amenazas, por ejemplo, en este caso entre pololos que no son convivientes, se considera, aquí la expresión técnica es delito de acción pública previa instancia particular. O sea, que la denuncia solamente la puede hacer el afectado. Si el afectado no denuncia, no se puede iniciar ninguna investigación. Por lo tanto, si mi polola me amenaza, y somos solamente pololos, solamente yo puedo denunciar. A lo mejor mi papá escuchó la amenaza. Pero si yo soy mayor de edad y no tengo ningún impedimento, por ejemplo, que tengo un impedimento mental o algo que me impida a mí actuar libremente, nadie más que yo puede denunciar. Bien. También aquí hay una pequeña excepción. En el caso de los menores de edad, también cualquier persona puede denunciar, sea delito que sea. Eso ténganlo presente. Los delitos, siempre que la víctima de un delito sea un menor de edad, cualquier persona puede denunciar. ¿Ya? Como ven, aquí hay varias distinciones que hay que hacerse. El tema no es tan fácil. Bien, y por eso es un poco enredado. Trataré de ser lo más claro posible. Ahí, ¿Sí? magistrado Ormazábal, perdón, Hernández, recuperamos la señal de internet que estuvo un poco inestable. Sí, muchas gracias. Ya, no sé en qué parte habré quedado para no perder la Estaba haciendo las diferencias de las denuncias finalmente. Sí, en el fondo las denuncias cuando no estamos en violencia intrafamiliar, decíamos que puede denunciar cualquiera, de violencia intrafamiliar cualquiera. Pero cuando no estamos en violencia intrafamiliar, en ciertos delitos solamente el afectado puede denunciar, como señalé. Por ejemplo, el delito de amenazas y en el delito de lesiones, que son los delitos más frecuentes que se dan entre las discusiones de pareja.
Bien, estadísticamente hablando. Bien, y como también decía, salvo que, eso sí, la víctima sea menor de edad, en cuyo caso también cualquiera puede denunciar porque el delito pasa a ser de acción pública. O sea, cualquiera ahí podría intervenir, pero cuando son mayores de edad, ahí ya empiezan las trabas para actuar. Otra cosa importante, siguiendo el ejemplo del pololí, y por qué es importante que una causa sea o no de violencia intrafamiliar, las medidas cautelares. ¿Por qué? En materia de violencia intrafamiliar, ante un juzgado de garantía, el fiscal puede pedir medidas cautelares, o la víctima directamente las puede pedir también, sin necesidad de que a la persona denunciada se le comuniquen cargos previamente. En un proceso penal, uno de los requisitos esenciales para poder disponer una medida cautelar es que la persona que está siendo denunciada se le comuniquen oficialmente los cargos. O sea, que a mí me sientan ante un juez y un fiscal me diga, señor, yo a usted lo estoy investigando por tal cosa, por tal delito. Y una vez que a mí me comunican esos cargos, se pueden pedir medidas cautelares para garantizar el éxito de la investigación, la seguridad de la víctima, los fines pertinentes para garantizar estos bienes tan importantes. Pero requiere una comunicación previa del imputado. En cambio, en materia de violencia intrafamiliar, se puede pedir desde un inicio, por escrito se suelen pedir incluso a veces por teléfono. Se llama al juez de turno y se le dice, señor juez, tengo una situación grave acá que está pasando, tengo una víctima que fue lesionada, y en ese escenario le pido yo que decrete una prohibición de alejamiento o sacar a la persona de la casa. Y eso el juez de turno evalúa y lo puede hacer incluso telefónicamente en el momento mismo que pasó el hecho. Eso no sucede, no está permitido cuando estamos en un delito que no es de violencia, que no está dentro del catálogo de personas protegidas por la ley de violencia intrafamiliar. Y por eso se han presentado proyectos también para efectos de incluir relaciones de pololeo, como lo llamamos aquí en Chile, dentro de la protección de la ley de violencia intrafamiliar. Cuestión que está solo en proyecto, está en discusión, eso no se ha aprobado. Ahora, desde mi punto de vista, atendido los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país, hemos firmado una serie de convenciones internacionales. Por ejemplo, hay una convención que se llama la Convención de Belém do Pará, que está suscrita por Chile, la cual establece como deber del Estado establecer medidas de protección a favor, especialmente de las mujeres, para evitar situaciones de violencia, sin distinguir si son parientes o no. Ahí creo que estamos un poco al debe en lo que es nuestra legislación, ya que si bien hay delitos comunes que sancionan esto, que al quedar fuera del ámbito de aplicación de la ley de violencia intrafamiliar, se generan situaciones en las cuales hay personas que son cercanas, donde puede haber violencia, pero que no tienen el mismo grado de protección que sí tienen personas que sí están amparadas por la ley de violencia intrafamiliar. Y este tema de que se ampare los noviazgos no es un tema extraño, si está contemplado en otras legislaciones. Por ejemplo, en el Código Civil, en el Código Penal español se sanciona expresamente y se protegen este tipo de conductas. Bien, ahora, también hay otros ordenamientos jurídicos, los cuales incluso digamos, protegen incluso menos que el nuestro. Por ejemplo, en Italia, expresamente el Código Penal solamente protege al conviviente y habla de personas de maltrato dentro de la familia, pero tampoco incluye, por ejemplo, expresamente a aquellos que tengan hijos en común. Bien, entonces, digamos que nuestra legislación está en una etapa intermedia, ojalá que siga evolucionando con el fin de buscar una mayor protección, especialmente a quienes que son más vulnerables. También tener muy claro, la violencia intrafamiliar, si uno está dentro del catálogo de personas amparadas por la ley de violencia intrafamiliar, da lo mismo que uno sea hombre o mujer. Da lo mismo. Bien, están todos amparados. Pero la legislación y las distintas leyes que hemos ido dictando en nuestro país han ido apuntando a dar una mayor protección, eso sí, a
la mujer y a las personas que están en una situación mayor de discapacidad. Muchos podrán decir, oye, pero si el hombre también tiene derecho a ser protegido. Sí, el hombre está protegido. También le favorecen las medidas cautelares y normas que establece nuestro ordenamiento jurídico, pero estadísticamente, esto es un tema de estadística, la gran mayoría de las situaciones de violencia, bien, que se pueden constatar, sobre todo dentro del ámbito familiar, son ejercidas desde el género masculino al femenino. Bien, ese es un dato estadístico indesmentible, incuestionable, eso es algo real, son los números. Bien, son las mujeres y las personas desprotegidas, hablemos de niños, también hablemos de personas con discapacidad, ancianos, son quienes al ser más vulnerables sufren en mayor medida la violencia intrafamiliar, estadísticamente hablando, y de ahí que el ordenamiento jurídico ha centrado su atención en amparar a quien en este momento aparece como el eslabón más débil, bien, sin perjuicio de que las normas lo favorecen a todos. Ahora también, volviendo al tema de las relaciones de pololeo, como ya lo señalé anteriormente, si bien no están comprendidas dentro del régimen de violencia intrafamiliar, como ya señalé, hay un catálogo también de conductas en el Código Penal respecto a situaciones que sí pueden, son perseguibles y son sancionadas. Les voy a decir algunas, para que quede claro. Por ejemplo, es delito el efectuar grabaciones íntimas sin permiso y divulgarlas. Artículos 161A y siguientes del Código Penal. ¿Bien? Chantajear a alguien con esas imágenes. ¿Bien? Ahí da lo mismo que estemos o no, que sea violencia familiar o no. Hay un delito claro ahí. Está en todo el catálogo de delitos sexuales entre pololos, entre personas que no son convivientes o cónyuges, se pueden cometer delitos sexuales. Y eso está también, hay un catálogo de delitos. Bien, incluso los delitos sexuales también hay una norma bien importante, a veces está un poquito olvidada, no se suele ocupar mucho, pero al final de los delitos, de las normas de los delitos sexuales, el artículo 372 ter del Código Penal dice que el juez en esos casos, incluso de oficio, frente a una denuncia, puede establecer medidas cautelares. De oficio. Bien, caso de delitos sexuales. Bien, aunque la práctica normal es que siempre hay un proceso, se presentan cargos y ahí la fiscalía a un juez le presenta antecedentes y se dispone alguna medida cautelar o no de mayor o menor intensidad dependiendo del caso concreto. Esto siempre se evalúa caso a caso. Bien, bueno, tenemos la figura reciente del femicidio que trata de dar una protección especial a la mujer y en donde aquí sí, el femicidio incluyó a personas que han tenido, cuando un hombre mata a una mujer, cuando han tenido una relación sentimental, sin necesidad de convivencia. Bien, o sea, se ha reconocido que esto agrava el delito. Bien, matar a otro siempre es grave, pero en ciertas circunstancias es más grave todavía. Bien, sobre todo se repudia en el derecho, en la ley, cuando se mata a una persona que lo unen con cual hay vínculos sanguíneos. Y bueno, tenemos el delito de amenaza, que ya lo mencioné, pero aquí, ojo, como les señalé anteriormente, cuando no hay relación de convivencia o no estamos dentro de las personas de violencia familiar, tiene que haber, solamente puede denunciar el afectado, salvo que sean menores de edad. Lo mismo en el delito de las lesiones, también pasa lo mismo. Si yo lesiono a otro, se requiere una denuncia previa, salvo que estemos dentro del catálogo de personas que pueden ser denunciadas por violencia intrafamiliar. Bien, entonces hay que ir viendo en el caso a caso en qué calidad está la persona y ahí se irá viendo qué es lo que sucede. Otra cosa súper importante también que me interesa destacar. En materia de familia y en materia de juzgado de garantía tenemos lógicas de funcionamiento distintas que también pueden afectar cómo se tratan los temas. Por ejemplo, en materia de familia hay un principio, el mismo nombre lo dice, Tribunal de Familia, se ve un enfoque más integral, se ve el tema, también muchas veces se regula dentro del mismo proceso de violencia intrafamiliar, se puede ver el tema de qué pasa con las pensiones alimenticias, qué pasa con el cuidado personal de los niños, etc. Y el principio básico dentro de un juzgado de familia, esto está en la ley de familia, dice que prima el principio colaborativo, o sea, se buscar soluciones. Bien, hay un principio colaborativo de por medio. En materia penal,
rige el principio adversarial puro y duro. O sea, tenemos partes en conflicto que se enfrentan. La fiscalía acusando por un lado, la defensa, el acusado por otro lado, defendiéndose. Bien, y donde todo se discute. En donde, por ejemplo, un abogado defensor no le interesa, no es su trabajo, buscar una solución consensuada con el fiscal. O sea, a veces se logran algunos tipos de acuerdos, pero normalmente el abogado defensor que busca que absuelvan a su representado, ese es su trabajo. ¿Bien? Por otro lado, choca un principio que hay en materia penal, que es la presunción de inocencia. Es decir, toda persona acusada de un delito, desde el primer momento, y esto lo dice la ley, ¿sí? Esto no es un invento de los jueces, está expresamente consagrado en la ley. Toda persona se le presume inocente desde el primer momento, y es el acusador, en este caso el Estado sobre todo, representado por los fiscales, quien debe probar que esa persona cometió el delito. Bien, yo no tengo que probar que soy inocente de un cargo que se me imputa, sino que a mí me deben probar que soy culpable. Bien. Entonces se produce este choque que muchas veces choca además con por ejemplo, con la necesidad de cautelar a la víctima. Bien, porque están en conflicto directo dos intereses muy contrapuestos. Por un lado, una persona que dice, yo no hice nada, soy inocente, y por otro lado, una víctima que dice, yo fui agredida, fui dañada, exijo justicia. ¿Bien? Entonces, esas cosas chocan en un juzgado penal. Y ahí el juez que está en medio debe escuchar por igual a las dos partes. Por eso la simbología también que hay, una parte sentada a cada lado y el juez al medio. ¿Bien? Y aquí, en materia penal, uno no puede ser como el rey Salomón. No cortar por la mitad. A veces todo para un lado y todo, o todo para el otro. ¿Bien? Hay cosas que pueden ser grises, pero a veces blanco y negro. Bien. Culpable o inocente. Ahí eso no admite distinciones de buscar una solución intermedia. Bien. Entonces el enfoque que tenemos en materia penal es muy distinto al de materia de familia, en donde ya el choque es mayor. Bueno, de hecho ya se pasó un delito, o sea, ya pasamos a una situación ya mucho más grave. Bien, entonces ya tenemos una actuación de alguien que efectivamente causó un daño y que la ley le asigna una gravedad especial, estableciendo penas de cárcel o penas de multa, al efecto. Otra cosa para ir ya finalizando, creo que ya estoy cerca de mi tiempo. Bueno, son 10 minutos nomás este tema, da para hablar horas. Efectivamente, una crítica que se suele hacer mucho a los delitos que están sancionados dentro de la ley de familia, es que las penalidades asociadas son bajas. Bien. Esto es algo que es una crítica permanente. Por ejemplo, en el tema de las lesiones, la lesión normal que se comete en violencia intrafamiliar son las lesiones menos graves. Nosotros hemos visto mucho por la prensa casos de femicidio que son terribles, pero afortunadamente no son la mayoría de los casos. O sea, la gran mayoría de los casos son delitos o con lesiones menores, ¿bien? Pero igualmente esas lesiones tienen penas muy bajas, ¿bien? 61 a 540 días, solamente multas. Por ejemplo, les quiero citar el caso, comparando, ya nos gusta compararnos con otros delitos jurídicos. El Código Penal italiano sanciona las lesiones producidas en el contexto familiar con sanciones de cárcel de 2 a 6 años. Bien, eso en Italia. Nosotros tenemos pena máxima, caso de lesión menos grave, 541 días. ¿Bien? No, yo no digo que haya que meter a toda la gente a la cárcel, pero la penalidad a veces no genera en la víctima una sensación de justicia y protección que a lo mejor se requiere, y bueno, y siempre también va acompañado de medidas cautelares como pedir alejamiento. Falta que la gente se eduque más. Solamente para ir cerrando, yo llevo 7 años de juez de garantía en Puente Alto y esto nunca nadie me lo ha pedido. La ley establece que cuando un juez establece una medida de protección en una sentencia, el máximo de la duración de la medida son 2 años, ¿ya? Pero que la víctima puede, pasados los 2 años, presentarse ante el juez y pedir que esa medida se prorrogue. ¿Bien? Y explicarle al juez, decirle, señor juez,
yo todavía me siento en peligro, yo no me siento segura, si en caso de fuera una mujer, yo le pido que prorrogue las medidas cautelares que se establecieron en la sentencia, y lo puede hacer. Nunca nadie me lo ha pedido. Yo no sé, y Magistrado, me y imagino que esto es puro desconocimiento. eso que usted nos cuenta, ¿va directamente la afectada al tribunal? ¿Necesita un abogado? ¿Cómo se realiza en sede penal lo que usted está contando? A ver, lo deseable es que siempre sea con un abogado, pero Ya. en materia de medida de protección, una persona puede ir directamente a un tribunal y pedir una audiencia de rigor, y eso se puede hacer. Lo que pasa, el problema es que a mí nunca nadie me lo ha pedido, y tampoco conozco ni un caso de un colega que lo haya visto. Entonces, aquí falta mucha educación, falta información, eh, conversar más de estos temas, porque hay muchos derechos que da la ley que la gente desconoce. Bien, Perfecto. falta mucho por eso. Que vuelva la educación cívica, por favor, a los colegios. Bueno, Y bueno, eso es todo. hay mucho interés. Agradecemos al juez de Puente Alto, de Garantía de Puente Alto, Rodrigo Hernández. Y bueno, hay mucha gente interesada en aprender más, pues hemos tenido en promedio cerca de 250 usuarios permanentes en esta transmisión, así que agradecemos también a ellos por interesarse en conversar sobre estos temas. Nos quedan 15 minutos más o menos de preguntas. Vamos a tratar de hacer las preguntas que no abordaron los panelistas dentro de sus exposiciones claramente. Vamos a abrir una pregunta para la consejera técnica Sandra Morgado. La hace Alejandra. Tengo una consulta. Una víctima de BIF concurre a solicitar ayuda por parte del Centro de la Mujer. A él le informan que como no está amenazada de muerte, no debe hacer nada y no le pueden brindar apoyo ya que apoyo psicológico ya que están sobrepasados, dice esta denuncia. Esa víctima que realmente necesita la ayuda y no tiene medios para poder hacer tratamientos psicológicos y legales, ¿qué opciones tiene? ¿Se nos puede guiar un poco, Sandra, en ese sentido? Disculpe, la pregunta es, ¿el centro de la mujer le dice que está sobrepasado o la red Así, está sobrepasada? no, uno entiende que es el centro de la mujer, pero básicamente, ¿qué opciones tiene la persona que sufrió algún tipo de violencia si no es aquí donde más puede ir, por ejemplo? A ver, el principal organismo en Chile para poder absorber las denuncias de violencia, sean estas de sede penal como amenazas de muerte o sean faltas vistas en tribunal de familia, es el Centro de Equidad de Género, o conocidos ciertos centros de la mujer. Ellos trabajan en tripleta y probablemente cuando no pueden absorber una causa o un caso porque tienen posibilidad, no tienen el personal adecuado quizás, tienen el deber de derivar a otra red. Por lo tanto, existen otras redes a nivel público que trabajan también violencia, como yo lo señalé en la presentación, todos los centros de salud primaria, no todos, pero su gran mayoría tienen psicólogos que trabajan en prevención, pero en una etapa más preventiva y también psicoeducativa. Los centros de salud también tienen esta posibilidad. Eh, si vamos más allá y la más fino, es altamente probable que esta mujer también tenga hijos y esos hijos sean testigos de violencia. Y al ser testigos de violencia, hay una vulneración de derechos grave, ¿cierto? Que puede ser vista en el Tribunal de Familia, y hay programas que pueden colaborar también en el fortalecimiento del ejercicio del rol parental de esa mujer, ¿cierto? Entregando herramientas que la empoderen sin perjuicio de vincularse con las redes pertinentes. Ahora, a nivel privado también hay muchos psicólogos que trabajan violencia, pero el principal organismo en Chile es el Centro de Equidad y Género. Entiendo yo que tiene el deber ético de, si no tiene el cupo, poder derivar a esa mujer a otra red, pero también es muy conocido por todos los que trabajamos en violencia, que lamentablemente muchas veces, por ejemplo, el programa para hombres de violencia intrafamiliar tiene lista de espera de meses. Entonces son medidas muy buenas, pero lamentablemente son dispositivos que la población ha superado, ¿cierto?, la capacidad que estos tienen, y las políticas públicas en infancia y en violencia parecen ser exiguas, parecen no lograr completar esto. Por lo tanto, Sandra, yo le sugeriría a esta persona poder solicitarle a la psicóloga que la pudiera derivar a otro profesional que sí pudiera absorber su situación de daño. ¿Y por qué? Porque, disculpe, porque tiene que ver mucho con lo que el magistrado señala. Muchas veces la justicia no da una solución a la violencia.
muchas causas en el sede penal se archivan, de hecho, en su mayoría las causas se archivan. Por lo tanto, muchas veces la justicia no da una respuesta como corresponde, ¿cierto? Porque no cumple, ¿cierto? Lo que efectivamente se requiere para tipificar bien el delito y para penalizar. Entonces, no es que no se quiera. Y en ese tenor resulta más relevante aún poder generar más espacios de reparación en violencia intrafamiliar. También existe en la PDI los centros para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar. También es otro dispositivo que trabaja en violencia intrafamiliar. Y bueno, y así también varias entidades públicas tienen, entidades privadas, tengo entendido que también tienen trabajo con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sí, Eh, Sandra, pero quería contrapreguntarle, pero ¿de quién es responsabilidad la red de derivación si es que no existe? Porque me imagino una persona que va a hacer una denuncia y se encuentra con una institución del Estado o no semi-privada que no la atiende. Me imagino que la desorientación debe ser tremenda. ¿De quién es responsabilidad darle la atención? el deber del Estado siempre está en brindarle una respuesta al ciudadano que tiene una necesidad, Ya. ¿cierto? Y los organismos del Estado que hoy día están liderando en el tema de violencia intrafamiliar en Chile es el Centro de la Mujer, en los centros de violencia y equidad de género. Entonces, por lo tanto, también, más allá de aquello, todos los psicólogos tenemos un código ético, por lo tanto sabemos que cuando no podemos absorber una problemática, tenemos el deber de barrer la red y saber qué otro psicólogo pudiera haber en la red que pudiera ayudar en esta necesidad que tiene esta persona, pero no puedes dejar a una persona con un grave daño sin tratamiento. Por último, dejarás en lista espera y trabajarás a nivel psicoeducativo en grupo mientras tanto, porque ellos trabajan mucho grupalmente también. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Una consulta para la magistrada Benavides. Hay dos consultas más o menos similares, de Claudia y también Germina. Dice, en relación a la violencia ejercida por padres y madres hacia sus hijos menores, que se constatan lesiones, ¿qué ocurre con ellos? ¿Hacia dónde se van si que el tribunal determina que deben separar al agresor de la víctima? Y lo otro también que consulta es, ¿qué pasa si un padre agredió, golpeó físicamente a la madre? ¿Merece también la regulación de las visitas a los hijos? ¿Está sin audio, magistrada? ¿Está con su micrófono apagado? Ahí Ahora sí. sí. Se me fue la señal en la mitad de la pregunta, pero Sí. entendiendo más o menos lo que se quiere preguntar. A propósito de las dinámicas de violencia intrafamiliar, donde generalmente están involucrados padre y madre de hijos en común, lo que se pretende con las medidas cautelares y después con las medidas complementarias de que hablaba el magistrado, es precisamente lograr aplicar medidas que den protección a estos hijos en común y así poder determinar quién detentará el cuidado proteccional, al menos de manera provisoria, al efecto, para definir ya de manera más definitiva esta situación. Y lo que se tira a la vista al momento de definir de manera provisoria son más o menos los mismos antecedentes que se van a tener a la vista al momento de mayores garantías de protección para esos niños, mayor estabilidad, se intenta mantener el arraigo de los niños y todos estos elementos y factores se van a ponderar por el juez caso a caso para poder determinar que los niños queden finalmente con un adulto que dé garantías de cuidado y protección y que cuente con habilidades suficientes para ello. De manera de que los niños no sigan expuestos a este tipo de dinámicas. Debemos también hacer presente que los niños, al ser al interior de su hogar, finalmente también son víctimas de esta violencia y marca su niñez para el futuro. Esa dinámica dañosa a la que están siendo expuestos debe interrumpirse de manera urgente y debe trabajarse en la reparación de los daños asociados a esta dinámica. Asimismo, como vamos a determinar el cuidado proteccional, quién va a tener al niño durante la tramitación de la causa de violencia y después para el futuro, también vamos a determinar quién va a finalmente ejercer ese cuidado de manera más definitiva, vamos a tener que hacernos cargo de la relación directa y regular que van a tener esos hijos con el padre no custodio. Y ese es un mandato legal. Si bien podemos determinar que este padre o esta madre no podrán seguir ejerciendo el cuidado proteccional,
sí tienen derecho y deber a mantener una relación directa y regular con sus hijos. Los niños necesitan la figura paterna y materna en su desarrollo para una crianza positiva. Y a menos que hayan inhabilidades muy importantes, se va a suspender esa relación directa y regular. Pero si no, se va a intentar establecer un régimen que se pueda llevar a cabo con el cumplimiento de las medidas cautelares para protección de toda la familia. Muchas gracias, magistrado. Tenemos muchas preguntas, pero que yo creo que de verdad la mayoría las fueron abordadas en las presentaciones de los panelistas. Una pregunta para el juez Hernández de Rob. Dice, una pregunta para el juez de garantía. En el proceso penal de los delitos de maltrato habitual, que generalmente es muy probable que se terminen por un juicio simplificado, dice, él pregunta si es fundamental las pericias o basta con las declaraciones para haber una condena. Y también otro usuario pregunta qué elementos debería haber en un caso de violencia vista en un juzgado de garantía para dar una prisión preventiva. Perdón, se me olvidó conectar el micrófono. Bueno, el tema del juicio simplificado, bueno, esto es un tema súper técnico. El juicio simplificado tiene un montón de problemas. Es un proceso especial dentro del proceso penal que parte con una acusación que plantea una acusación como una mini acusación que presenta el Ministerio Público contra una persona, bien, pero que tiene problemas probatorios súper importantes porque cuando el Ministerio Público presenta esta mini acusación, que se presenta directamente ante el tribunal muchas veces sin una formalización previa, a veces no hay la prueba, el Ministerio Público con eso ya anuncia la prueba que tiene, y la causa ya no se investiga más. Entonces las partes quedan muy limitadas en orden a la prueba que pueden presentar después en un juicio, lo que dificulta muchas veces las condenas. Ahora bien, en materia de maltrato habitual, es un delito especial que está en la ley de tribunales de familia, perdón, en la ley de violencia intrafamiliar, que dice que a una persona se le puede sancionar cuando hay varias conductas de violencia intrafamiliar, siempre y cuando respecto a esas conductas no haya mediado antes una sentencia. Por ejemplo, si una persona ha sido condenada 5 veces por violencia intrafamiliar en un juzgado de garantía, ¿bien? Después yo no puedo acusar a esa persona por maltrato habitual porque ya lo juzgaron por las 5 casos anteriores. Entonces ya eso ya está juzgado, no se puede volver a juzgar 2 veces a una persona por lo mismo. El maltrato habitual se da más bien cuando hay muchas denuncias contra una persona y digamos, se juntan todas esas denuncias y se le presentan al tribunal. Ahora, el tema de la pericia va a depender mucho del tipo de maltrato que se esté denunciando. Por ejemplo, si es que yo denuncio lesiones reiterativas en el tiempo, por ejemplo, yo denuncio que me golpearon, y eso nunca llegó a buen puerto, una sentencia, por ejemplo. Pero después se juntan todos esos pequeños casos y se presentan ante un juez, y están los informes de lesiones, por ejemplo, de la víctima. Claro, se escuchará a la víctima, se escuchará el informe de lesiones, los testigos que hayan, y ahí un juez podrá decir si aquí efectivamente hay un maltrato repetitivo en el tiempo, constitutivo de maltrato habitual, y por lo tanto se castiga. Pero hay otro tipo de delitos, como son las amenazas, por ejemplo, donde muchas veces, que la gente entienda esto, a veces son delitos súper difíciles de probar porque muchas veces la palabra de uno contra la del otro. Entonces va mucho el tema de probar el delito en la credibilidad digamos, del denunciante o la credibilidad del imputado, porque hay que poner en una balanza, ese es el trabajo del juez, poner en una balanza a quien le doy al final mayor credibilidad. Y ahí sí pueden tener importancia las pericias psicológicas para que el juez tenga algo para decir, voy a darle más credibilidad a esta parte que a esta otra. Bien, y ahí sí pueden tener una importancia los informes. Pero siempre recordar que en materia de juicios penales hay libertad probatoria. Las partes pueden presentar todas las pruebas que estimen pertinentes y es el juez el que tendrá que valorar en el caso a caso si se establece o no qué valor le da. Y la segunda pregunta, la prisión preventiva que está tan nueva. Sí, la prisión preventiva. ¿Qué elementos tiene que considerar el juez para dar la prisión preventiva? A ver, ya, primero, pues trataré, esto también es complejo, pero trataré de reducirlo. Por favor. A ver, aprovechen los que están en sus casas y tienen Google, busquen el artículo 140 del Código Procesal Penal, ¿ya? Que ese es nuestra guía de los jueces de garantía para decir si damos o no una prisión preventiva. Ahí está lo que un juez tiene que considerar o no.
Bien, primero, el juez tiene que ver si hay antecedentes que justifican el delito que se está investigando. Bien, hay casos que son súper fáciles de determinarlo. Por ejemplo, a una persona lo mataron de un balazo. Entonces, claro, hay un antecedente que a mí me da para decir, aquí claramente puede haber un homicidio. Bien, hay otros casos donde puede ser más difícil ver claramente si hay un delito o no. Bien, segundo, dice la ley, presunciones fundadas de participación. O sea, un fiscal le tiene que exponer al juez, tengo tal y tan antecedentes que a mí me lleva a presumir fundadamente, y aquí, esa es la palabra que dice la ley, fundadamente, es una palabra súper exigente, fundadamente, de que esta persona tiene participación en el hecho eventualmente constitutivo de delito. ¿Ya? Una vez que se pasa ese primer filtro, pasamos a lo que se llama la necesidad de cautela. O sea, esta persona tiene que quedar privada de libertad, sí o no. Y ahí la ley da un catálogo también de elementos, eso sí que no son un listado que el juez tiene que empezar a hacer un check-in a ver si se van o no, es un listado orientativo. Bien, por ejemplo, si hay peligro para la seguridad de la sociedad, ahí que eso el juez lo puede fundamentar en el mismo hecho que es grave, pero también la ley dice, por ejemplo, que tenga condenas previas, que esa persona al momento de cometer este delito, por ejemplo, estaba cumpliendo algún beneficio carcelario, de cumplimiento de libertad. También la ley dice que haya peligro para la seguridad de la víctima. Bien, entonces también dependiendo del tipo de delito y sumado a los otros antecedentes que se tenga la persona, el juez podrá dar o no lugar a la medida. También dice la ley peligro para la investigación, o sea que esta persona esté libre puede perjudicar, porque podría tratar de alterar las pruebas, etc. Y el otro que dice la ley es peligro de fuga, o sea que esta persona, si yo lo dejo libre, es probable que se me escape. ¿Bien? Por lo tanto, también lo dejo en prisión preventiva. Pero aquí hay una norma súper importante y por eso muchas veces se genera tanto descontento. Es la propia ley la que nos dice a los jueces. Esto no es un invento nuestro. La prisión preventiva es la última de las medidas que usted tiene que aplicar, señor juez. Esta es la ley. O sea, el código establece un montón de medidas cautelares y dice, señor juez, usted siempre privilegie las medidas que no sean la prisión preventiva y solo en el último caso, ya cuando sea una situación muy grave, de la prisión preventiva. Y nosotros no podemos dejar, porque la ley no está ordenando eso. Nosotros no podemos dejar pasar ese mandato que nos da la ley. Si aquí no es un tema que yo haga lo que me dé la gana. No, yo tengo que ceñirme a la ley y por eso muchas veces no se da la prisión preventiva. Porque hay otras medidas que igualmente establece la ley, los arrestos domiciliarios, el arraigo, etcétera, que lo puede hacer. Y también hay otra figura que se llama la fianza, que se dice, señor, para yo garantizar que usted, mientras esté libre, usted no va a interferir en la investigación y va a colaborar, lo dejo libre, pero tiene que pagar una cantidad de dinero, que se suelen fijar en montos altos actualmente, y usted paga esta fianza, y si después no cumple, por ejemplo, yo lo cito a una audiencia y usted no se presenta, además de volver a la prisión preventiva, pierde la fianza. ¿Ya? O sea, hay otras medidas, pero siempre tener esto presente ese, que la ley a nosotros nos obliga como jueces a que sea la última medida que tenemos que aplicar. Bien, el mandato legal y constitucional. Así que por eso a veces no se da la prisión preventiva. Ahora, yo puedo decir que por regla general las personas por los delitos graves y que deben quedar tras la reja, lo quedan. Y lo otro, que si una persona no queda en prisión preventiva no significa que quede libre de polvo y paja, como suelen decir. No, eso no es así. La prisión preventiva es una medida cautelar mientras se llega al juicio. Por lo tanto, una persona puede llegar a un juicio en libertad, ser condenada a una pena de carácter efectivo, a tener que cumplir el castigo. De hecho, si una persona queda en prisión preventiva, si por ejemplo estuvo un año en prisión preventiva y después condenada, ese año se le va a descontar de la condena. O sea, igual va a tener un año, digamos, un año de cuenta de ahorro para que se entienda bien. Bien, así que la prisión preventiva no implica impunidad, que se tenga muy claro eso.
Julio, ¿Sí? disculpa, solo para Sí. complementar también Sandra. desde el aspecto reparatorio en los delitos violentos, también existen dos organismos en Chile, uno depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos, y otro del Ministerio de Justicia, específicamente Corporación de Asistencia Judicial, que son los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos. Estos centros atienden muchas temáticas también asociadas a violencia grave, como por ejemplo lesiones, delitos sexuales, parricidio, femicidio, atendiendo a los parientes, y brindan también la figura, por lo menos los de los CABIS, del creyente. Este abogado facilita mucho las cosas en términos penales porque incluso puede solicitar a los psicólogos informes de daño que le puedan permitir al juez de garantía evaluar, ¿cierto?, el nivel de daño que presenta esta víctima, y también pueden coordinarse con peritos que evalúen peligrosidad y evaluar también la pertinencia de tomar medidas más gravosas con un imputado. Por lo tanto, es muy importante para una víctima saber que cuenta con estos recursos y que son gratis. Nos cobran estos abogados, por lo tanto es importante saber que existe ese recurso en situaciones de grave violencia. Creo que es un recurso bastante especializado y activa muy bien la red. Sí, es un antecedente que poco conocíamos. La última pregunta, han llegado muchas, ya son las 18:32 minutos, queremos ya tratar de cerrar el programa con una pregunta, con una situación que parece que ha sido recurrente en los últimos días y abro la respuesta para que a ver si la podemos complementar entre todos en el panel. Muchas gracias por este programa, dice Carol, debido a deudas por pensión de alimentos pedí la retención del 10% de mi expareja y ha sido lo peor que podría haber hecho, me ha hecho la vida imposible. Amenazas, llamado telefónico, mensajes, presiones, dejó de visitar y conversar con los hijos. ¿Esto es violencia intrafamiliar? ¿Qué debería hacer? ¿A dónde debería acudir? Abro la palabra para la magistrada Benavides, o magistrado Hernández o la consejera técnica. A mi modo de intrafamiliar, en el sentido de que se está ejerciendo poder respecto de una víctima. Las amenazas que pudieran ser o no constitutivas de delito finalmente dan cuenta de que se está ejerciendo por parte de una persona que está en una situación de poder por sobre la otra, un cierto tipo de agresión psicológica, porque en el fondo la amenaza viene a ser: no te pago más la pensión si me retienen mi bono, no de mi bono. Por lo tanto, claramente eso es constitutivo de violencia intrafamiliar y absolutamente sancionable. Otra cosa es que se tendrá que acreditar esos hechos en sede de familia o en sede penal, dependiendo en dónde se haga la denuncia y la entidad de las amenazas. Pero, a mi modo de ver, se dan los elementos fácticos y típicos. Tenemos abuso de poder y el ejercicio, ¿no es cierto?, de una posición de una persona por sobre otra, y se da además el marco familiar que describe el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Claro, además que está dentro del catálogo, porque recién veíamos que cuando incluso no había una relación de convivencia, en este caso ya no la hay, pareciera, ¿cierto? Sí. Evidentemente están separados, pero se da la circunstancia de que la víctima tiene hijos en común con el defensor, y precisamente ese es uno de los aspectos que cubre la Ley de Violencia Intrafamiliar. Y, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto?, se da esa condición elemental y básica, y por lo tanto, desde esa perspectiva, sí podríamos estimar desde el punto de vista de una eventual denuncia de que podría estar cubierta por la ley. ¿Algún otro complemento, Sandra? Efectivamente, existen, por lo menos se visibiliza violencia desde el ámbito económico, financiero, porque ahí hay un abuso de poder, ¿cierto? Y psicológica, porque hay asimetría, como bien lo dijo la magistrada, hay abuso de poder, hay intimidación. Por lo tanto, se dan los elementos para que se constituyan ciertos posibles actos de violencia intrafamiliar. Y debiera revisarse porque es altamente probable que un hombre que hace eso no es que lo está haciendo ahora, es que esa mujer es altamente probable que haya sido sometida hace mucho tiempo a situaciones de violencia y abuso de poder, y hoy está develando a través de un hecho puntual solamente la punta del iceberg. Entonces, como bien lo dijo la magistrada, las mujeres demoran por lo menos de 7 a 10 años, incluso más,
a veces nunca, en develar situaciones de violencia que les ha tocado vivir. Por lo tanto, es difícil de poder visibilizar estas si no se siente el apoyo. Por lo tanto, es importante, creo yo, poder visibilizar lo que señaló el ministro cuando comenzamos, es que hemos avanzado en el tema, hemos avanzado a nivel legislativo. O sea, hace 20 años atrás, efectivamente, las mujeres como grupo más vulnerable vivían una situación, ¿cierto?, de más asimetría. No existía la ley de violencia intrafamiliar 20.066, no existía la ley de femicidio, no existía la ley Gabriela. Hoy día estamos mejor posicionados que hace 20 años atrás. Por lo menos hoy día podemos enseñarles a las mujeres a ejercer sus derechos en forma adecuada, y también a los grupos vulnerables como adultos mayores, también hombres vulnerados, niños vulnerados, que de alguna forma utilizan los elementos que el Estado les brinda, ¿cierto?, para poder orientarse y ser sujetos activos, entendiendo que les ha costado mucho poder salir de esa problemática. Muchas gracias, magistrado. Sí, lo mío muy breve. Por favor, aún en tiempos de adversidad como lo que estamos viviendo, o en las circunstancias de adversidad que sea, aunque cueste, seamos empáticos. Pónganse en el lugar del otro. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti mismo. Es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas durante esta más de hora y media de jornada de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Sin duda, tratamos de abarcar la mayor cantidad de preguntas. Si las preguntas que quieren mantenerlas y no las pudimos responder, les voy a dar un correo electrónico. Por favor, escriban a difusión@gmail.com. Hagan la consulta si es que no fueron respondidas durante el programa, y si lo más pronto posible se las devolveremos con la respuesta precisa a la consulta. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, y quiero también agradecer a los panelistas, los miembros del Poder Judicial que estuvieron en esta jornada de difusión. El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y coordinador de este plan de difusión, Roberto Contreras, la magistrada del segundo juzgado de familia de San Miguel, Carolina Benavides, Sandra Morgado, consejera técnica del juzgado de familia de San Bernardo, y el magistrado del juzgado de garantía de Puente Alto, Rodrigo Hernández. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este panel. Y nos despedimos, les recordamos varias cosas. Uno, que este programa queda grabado, por lo tanto lo pueden volver a revisar y lo pueden compartir desde la misma plataforma de Facebook del Poder Judicial. Y terminamos este programa con la lámina informativa que pasó la magistrada Benavides, con los teléfonos, con los datos de contacto para denunciar. Vamos a terminar este programa con la lámina que hizo nuestro diseñador Fabián Sepúlveda, para que la gente pueda tomar apunte de los teléfonos para poder denunciar en caso de violencia intrafamiliar. Por mi parte me despido en esta lluviosa tarde, noche capitalina. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos en un próximo programa de la jornada de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a través del canal de televisión del Poder Judicial y las redes sociales de la institución. Hasta pronto y que tengan buenas noches. Gracias, buenas tardes. Chao a todos. Buenas noches. Chao, que estén bien.